Perfecto, adelante. Muy bien, pues entonces comienzo. Como sabéis, para muchos de nosotros, muchos de los asociados, la revista es, por así decirlo, la joya de la asociación. A mí me tocó hacerme cargo de ella hará veintitantos años, que por cierto me nombraron director sin preguntarme y no me enteré hasta que no vi que salió la revista con mi nombre puesto como director, con lo cual no tuve nada que ver en el primero ese de los números en que aparecía mi nombre, pero eran otras épocas. Ya a partir de la siguiente sí me encargué. El propósito de la revista comenzó, como sabéis, siendo un boletín, una especie de intercambio de noticias de la vida de la asociación, viajes, etcétera, lo que ahora es nuestro boletín. Luego, posteriormente, pasó a revista y la dirigieron diversas personas. Entre ellos quiero destacar a Jorge, que fue de cuyas manos la terminé recogiendo yo. Mi propósito, a partir de recoger la revista, fue convertirla en una revista científica. Es decir, no una revista en la que se publicara cualquier cosita, artículos que muchas veces eran repesca de otros anteriores, comentarios de viajes, sino fundamentalmente convertirla en una revista que fuera una revista esencialmente de castellología, que fuera una revista que pudiera ser consultada para todo aquel que quisiera verdaderamente conocer y saber de los castillos, y para eso me pareció que era fundamental empezar a dar entrada a los arqueólogos. Es decir, en gran parte yo he tenido una visión un poco peculiar en ese sentido. Soy historiador del arte, como todos sabéis, ¿eh? Pero me parecía que la arqueología era fundamental y en mis estudios, primero de castillos, me inspiré fundamentalmente en arqueólogos extranjeros, en gran parte, porque en España casi no había arqueólogos medievales. Sabéis que mi tesis doctoral es la primera que se publicó en España sobre castillos medievales. Entonces me empeñé en que la revista fuera una revista de castellología seria, no solo un entretenimiento para amigos, etcétera, sino que pudiera ser consultada como un auténtico documento y que pudiera alcanzar el papel de una revista universitaria. En ese sentido, fuimos seleccionando progresivamente los artículos. No fui yo solo, lógicamente, sino todo el equipo de redacción que había, entre las cuales estaba Leonardo Villena, que tuvo una importancia trascendental en su apoyo para mí, y luego, pues poco a poco, se fue ampliando el número de revistas que se publicaba al año. De hecho, cada vez tuvieron mayor rigor esos artículos y finalmente apareció efectivamente recogida en las listas de publicaciones en las universidades, en cuyas bibliotecas ya empezaba a figurar la revista Castillo de España, etcétera. Pero eso ha sido veintitantos años, lo que me ha costado un poco lograr ese cambio en la trayectoria y estructura de la revista. Afortunadamente creo que lo logré, pero ahora había que dar un paso más. Y ese paso más consistía en adecuarse totalmente a las nuevas tecnologías y conseguir que fuera de una difusión muchísimo más general que no solo nuestros socios, y la única manera era evidentemente hacerla online. Pero para eso llevaba yo, perdonad un momento, ¿qué pasa? Dile que ahora no puedo, que le dije, que ahora no puedo, que venga otro día. Bueno, entonces, eh, yo ya llevaba demasiado tiempo como director de la revista y como podéis ver, pues soy ya un vejestorio. Tengo 76 años y me parecía
que había que buscar sangre joven, como se suele decir en estos casos, también más preparada a nivel de estas publicaciones online, y me pareció que Ignacio recogía un poco pues todo lo que por mi parte pretendía conseguir como nuevo director para esa revista en la que yo me comprometía a apoyar todo lo que podía, pero consideraba que mi tiempo había pasado y que era hora de ceder un poco el testigo a las nuevas generaciones. En ese sentido, al final se convenció la junta directiva de la asociación de la importancia, efectivamente, de realizar esa transformación. Eso verdaderamente fue una labor, digamos, lenta, pero que al final ha cuajado, y encargamos a Ignacio la realización de ese primer número, con unas características distintas, en el sentido de que debía ser todavía más rigurosa de lo que era la revista que teníamos hasta ahora, para que pudiera adaptarse a las nuevas exigencias de las universidades, de las publicaciones de carácter universitario, tal y como se exige en realidad en toda la Unión Europea. Ignacio estaba muy preparado para eso, puesto que ha realizado numerosísimas publicaciones, es un hombre joven, emprendedor, que tenía nuevas ideas y que al final han cuajado en este primer número. Eso no quiere decir que renunciemos totalmente a publicar, digamos, la vieja revista, que pudiera llegar a todos los socios en papel, por lo menos de vez en cuando. De esa vieja revista voy a seguir siendo yo un poco el director, pero solo se van a publicar números monográficos dedicados a provincias cuando logremos, digamos, el patrocinio correspondiente que nos permita realizar ese doble esfuerzo económico. Nosotros mantendremos la revista online, pero necesitamos ayuda para poder mantener la revista normal también. Estamos en puertas de conseguir un nuevo número, probablemente destinado a los castillos de la provincia de Córdoba. En ello estamos trabajando, esperamos que llegue a buen puerto, pero eso quiero decir que esa revista seguirá tradicionalmente recibiéndola todos los socios, como ha sucedido hasta ahora. Los socios recibirán también la revista online, pero tendrán que meterse evidentemente en Internet. Hay muchísimos socios que todavía no están concienciados en la importancia que tienen las nuevas tecnologías. Otros incluso no se atreven a entrar en esas cosas, que tampoco es tan complicado. Yo tuve la suerte de empezar a meterme en estos temas cuando estaba escribiendo, digamos, algunos primeros artículos después de mi tesis doctoral, pero claro, en el año 83, esa tesis de 5 tomos hubo que copiarla 7 veces a máquina. Recordar, todos muchos vosotros lo conoceréis, las antiguas técnicas, digamos, de papel fotocopiable, que se escribía en uno y salía en las copias, etc. Claro, ese es un mundo que ha pasado. Ahora hay que abrirse a eso nuevo. Esta nueva revista pretende conseguir llegar a todos, pero para eso hay que meterse, evidentemente, en Internet. También es verdad que el que la quiera conseguir sin meterse en Internet podrá adquirirla en castillos. A todos los socios se les proporcionará al precio mínimo posible, es decir, a precio de coste. Los no socios será otra cosa. Y con esto, sencillamente, quiero recordar 20 y tantos años de dirección de la vieja revista de los Castillos de España, recordar a los antiguos directores y especialmente a mi amigo Jorge, nuestro compañero, al que conocéis
probablemente todos, y presentar ahora al que será el director, el que es, no el que será, el que es ya el director de la revista online, que ha encargado el primer número, se ha encargado de montar el primer número y sabe ya lo que significa montar una de estas revistas de castillos, el tiempo, la dedicación y el trabajo que exige. Muchas gracias a todos y paso a Ignacio, que es el verdadero e importante protagonista de esta jornada. Bueno, Amador, en estos casos tendríamos que dar un aplauso. Inicio yo. De profundo Ya sabéis que yo no soy amigo de aplausos y nos conocemos hace muchos años. Ya, pero aunque no seas amigo te lo mereces, así que ahí lo tienes. Y efectivamente, yo he tenido el camino muy fácil porque me has dejado una revista muy bien situada. Es cierto que las revistas ahora, sobre todo en el mundo académico, nos están pidiendo unos índices de calidad y de excelencia de tal manera que han vaciado de significado a esas palabras. Lo que es la calidad y la excelencia, ya era una revista de calidad, ya era una revista excelente Perdona, Ignacio, dime. que aparezcas tú, no yo. Díselo a Miguel, que te ponga en el centro, para que te vean todos. Sí. ¿Qué te ves? Ahí está. ¿Sí? Vale, pues. Sí. Es que aparecemos aquí. Para que fueras directamente a la... ¿Se me oye y se me ve? Vamos, si para lo que hay que ver tampoco... De todas formas, la vista hablante depende de cada persona en su ordenador. Luego, cuando compartamos pantalla, ya se verá solamente lo dentro, ¿vale? Que no puedo hacer nada. Vale. Bueno, estoy aquí. Como decía, los criterios que se rige ahora el mundo académico son muy normativos, siempre en busca de esas palabras que, como decía, casi las han vaciado de significado, que son la calidad y la excelencia, pero que son las reglas de juego en las que tenemos que jugar los que nos dedicamos bueno, pues a la investigación, básicamente. Entonces, para que la revista fuese aún más atractiva a los investigadores, para que valiese puntos, ¿no? Porque ahora todo va pues, con muestras en la culata a la hora de hacer los puntos y los currículos. Siento ser tan descriptivo, tan gráfico y tan crudo, pero es que la realidad es así, de las ANECAS y todas estas agencias que nos evalúan, pues había que hacer una serie de cambios que son exigibles. Algunos son muy fáciles y ya aprovechábamos para ello para darle una vuelta a la maquetación de la revista y hacerla más atractiva, ponerle color y sobre todo que la difusión online pues estuviese acorde la maqueta con la difusión. Una de las primeros cambios, primeras novedades que hay, voy a compartir la revista para que la empecéis a ver ya. Aquí está. Bueno, aparte de la cuestión gráfica y de diseño, es que la revista ahora está avalada por un comité científico internacional. Cuando paséis la portada, que en este número 182 es el primer número de esta etapa, pero es una continuidad de 182 números que tiene esta revista, hemos dedicado la portada al castillo de Gormaz. No podía ser de otra manera. Y además vamos a empezar a emplear las fotografías del archivo de la asociación para irlas dando a conocer los castillos que hay con las fotografías de este archivo. En una sección específica que habrá en cada número que se llama Un castillo de portada. En la primera página veréis que aparece ya este comité científico internacional con una serie de, bueno, pues, de investigadores, de doctores, de profesores, arqueólogos, historiadores, arquitectos, militares, investigadores en general. En este caso no hay ningún tipo de preferencia por la disciplina, sino por el objeto de estudio, que son los castillos y la fortificación. Y todas las personas que hay aportan su punto de vista, sea más técnico, sea más humanístico, más teórico, del campo de la intervención, del campo de la militar, ¿no? La poliorcética, la defensa,
desde el campo académico, cada uno de estos miembros del comité científico avalan con su nombre su experiencia en la publicación de la revista. Además, a partir de ahora, todos los artículos tienen que pasar un filtro de revisión por pares ciegos. Eso significa que cada artículo que llegue se le borrará el nombre, se enviará a un comité de al menos 2 personas para que evalúen ese artículo y den su visto bueno, sus recomendaciones antes de la publicación. Eso quiere decir que puede haber artículos rechazados. Y todas esas estadísticas que nos exigen tener las iremos colgando en la página web de la revista que ahora veremos. La revista está ya indexada, eso es una facilidad que me ha dejado Amador ya, que la revista ya estuviese indexada en una serie de bases de datos que lo tenéis aquí, pero es que además la revista ya tenía una calidad intrínseca por el hecho de llevar 60 y tantos años, 67 años editándose y por los nombres de los autores que han publicado y la relevancia científica que han tenido sus artículos. Eso ya era una calidad en sí misma. Además, ahora pues, tendrá la calidad que se exige por la revisión por pares y otros criterios más. En este primer número se publican 7 artículos. 4 de ellos los teníamos en el cajón de los artículos para publicar desde hacía varios años, que son los premios que que Paradores de España otorgaba a la excelencia de investigación en castellología y que los hemos reunido en este primer número. Y además hemos reunido otros 3 artículos más que intentaremos, y veremos, ya lo veréis, cubrir todas las épocas históricas de la fortificación. Entonces, en este caso tenemos 4 correspondientes a la Edad Media, 1 correspondiente a la Edad Moderna, siglos XVI-XVII, otro al siglo XX, la Guerra Civil, y otro también de la Edad Media al siglo XX, de la transformación de un castillo para paradores. Continuaremos haciendo reseñas bibliográficas y esto es una cosa que invito a todos los que conozcáis alguna novedad bibliográfica que sea interesante, pues para que os mandéis la reseña y salga aquí en el artículo, en la revista. Y luego habrá una serie de distintos apartados, que en este caso tenemos una entrevista, pueden ser crónicas a congresos, es decir, información que sirva de base para la opinión de los que estamos metidos en el mundo de la fortificación y la castellología. En este primer número hemos encargado una entrevista a Milagros Flores Román, que ha sido la presidenta saliente de ICOFOR, el comité de ICOMOS para las fortificaciones, que durante 10 años, 11 años, lo han realizado esta entrevista nuestra compañera Sana Niar, que es, es un miembro del Consejo de Redacción que da una internacionalidad a la revista por su parte. Y cierra ya este número el castillo de portada, que es esta sección donde aprovechamos la elección de un castillo para ponerlo en la portada y en la contraportada para poder explicar un poquito sobre ese castillo de una manera un poquito más, digamos, contraportada. Bien, entonces vamos a ojear un poquito la revista para que se os ponga los dientes largos. Habrá una editorial, una presentación por parte del presidente, que tengo a mi izquierda, las directrices e instrucciones para los autores. Viene aquí una introducción y las podéis descargar siempre en la página web de la revista, donde se van a estar actualizadas. Están los enlaces activos, con lo cual cuando pinchéis en el PDF os remitirá a la web de la revista. Ahora lo veremos allí. Y esta es el primer artículo de Estefanía Herrero y Miguel Ángel Martín Blanco, Estefanía Herrero García, sobre la muralla de Talamanca del Jarama, que fue el premio Paradores del año 2015. La revista, además, ahora ya presenta el resumen en español y en inglés y una serie de palabras clave para que sea más fácil la búsqueda en las bases de datos y por parte de los investigadores. Y como veis, tiene un formato que permite su lectura cómoda en una tablet, en un ordenador y también en papel. Con las imágenes en color, en grande, bueno, sin problema de espacio, dado que va a ser básicamente electrónica. Lo paso deprisa porque ya la veréis vosotros. El segundo artículo es el de Valentina Rita Verdasco sobre la fortificación de templos en la Extremadura soriana, con ese título
Más allá del Duero, a mí me gusta mucho, donde nos va explicando estas iglesias fortificadas del territorio de Soria y como veis, pues con los gráficos en color, de buena calidad, grandes y que permiten una lectura cómoda y bueno, pues con todo su interés, ¿no? El tercer artículo es sobre la fortaleza medieval de Cañamél en Mallorca, de Ángela Aparicio y Pascual, que es sobre este torre que está aquí en la parte nororiental de Mallorca. Bueno, pues vais viendo la revista. Yo digo, lo voy pasando un poco de prisa para que la veáis y no eternizarnos aquí. Bueno, aparecen algunas páginas para introducir actividades de la asociación como el inventario. El cuarto artículo es el de Francisco Javier Fernández Ortega sobre la almoneda española, el caso del Castillo Palacio de Curiel de Duero. Es bueno, pues la historia de este castillo y sus partes que se fueron vendiendo. Ha hecho una reconstrucción gráfica y bueno, histórica de toda la historia del castillo y las partes que desaparecieron. Muy interesante también. Como veis, pues las fotografías a buen tamaño. Este artículo pues, es mío, de la fortificación de la Terceira, del cual di una conferencia hace unas semanas. Pues de igual manera, pues tenéis aquí toda puede haber más fotografías en buenos tamaños, bueno, pues con todos los gráficos, etc. El sexto artículo es de Pablo Snell y Jacinto Arévalo sobre los cuarteles del puerto de Guadarrama, las primeras fortificaciones hormigonadas nacionales en el frente de Madrid. Es un artículo sobre fortificación de la guerra civil en el Alto del León, entre Madrid y Segovia. Bueno, pues, hay que atender a esta fortificación de los siglos XIX y XX que tiene mucho interés y que hasta ahora pues, no era objeto de estudio y ahora mismo, pues, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se está dando bastante importancia y puesta en valor de estos restos. Y el último artículo de investigación es el del Parador de Jaén, un castillo del siglo XX para el turismo, de María José Rodríguez, que es un artículo muy interesante sobre esta transformación de un castillo medieval en los años 60 a un parador nacional y, bueno, pues las decisiones de proyecto del arquitecto y a nivel de gestión que se tomaron para transformar este castillo. Como veis, los planos pues, se reproducen con buena calidad y permiten la investigación de los futuros investigadores que tomen estos artículos como base. Estos son los 7 artículos. Los 7 han pasado revisión, han sido aceptados. Algunos se ha tenido algún tipo de enmienda por parte del comité científico, la ha corregido, con lo cual, bueno, pues está dentro de las garantías que se exigen ahora a este tipo de investigaciones. La revista continúa con una serie de reseñas bibliográficas de libros que han salido en los años anteriores, 2 o 3 años anteriores, que hemos ido realizando para, bueno, pues para darles conocimiento a los socios y al público general sobre estas nuevas publicaciones. Y como digo, también de todas las épocas. Esto es muy interesante que se mantenga al día por parte de los socios y que nos avisen de nuevas publicaciones que sean interesantes para poder publicarlas. Y, como comentaba, nos interesa que la revista sea un órgano de información y conocimiento, ¿no? de qué se está haciendo en cuanto a la gestión, la intervención, la investigación en el mundo de la castellología y la fortificación, y por eso nos parece interesante incluir entrevistas a personalidades que por su actividad destaquen o hayan destacado y sea importante conocer su opinión. Entonces, en este primer número se ha realizado a Milagros Flores Román, es doctora historiadora de Puerto Rico y presidenta saliente de ICOFOD, como comentaba al principio, donde Sana Niar le ha ido realizando una serie de preguntas y es muy interesante saber esta gestión del patrimonio fortificado, cómo se ha gestado la Carta de Siena sobre recomendaciones para la intervención en el patrimonio fortificado, sus puntos de vista, su investigación personal sobre los Antonelli, incluso su relación con España y cómo ve el futuro, las nuevas generaciones y la labor de la Asociación de Amigos de los Castillos, que la valora muy positivamente en todo lo que hace. Y como comentaba, cierra ya la revista
una página donde de manera un poco más informal hablamos de nuestras impresiones sobre un castillo, que en este caso es el de Gormaz, lo he firmado yo, y ha firmado cada vez por alguien distinto, donde aprovechamos para incluir las fotografías del archivo fotográfico de la asociación y una breve bibliografía para que si alguien está interesado en ese castillo sepa dónde arrancar. Como digo, estas fotografías van a ser las de la portada, la contraportada y las guardas, incluso aquellas que aparezcan repartidas por la revista. Y son para poner una selección pequeña de las que hay, muy interesantes, porque muchas de ellas son previas a restauraciones y son una labor de documentación muy grande. Y esta es la contraportada de la revista. Ya la habéis visto, ahora la tenéis que leer, tenéis que informaros, tenéis que disfrutarla. Y yo solamente quiero agradecer a Amador y a la Junta Directiva de la asociación por la confianza que me han puesto y confío en que en los próximos años sigan saliendo números. A partir de ahora la periodicidad será anual y os invitamos a todos a que enviéis vuestros artículos, a que la difundáis y a que los investigadores que conozcáis pues envíen estos artículos para seguir manteniendo la revista. Tenemos que estar orgullosos, los socios de la asociación, de poder tener este mecanismo de comunicación y de ser los que entregamos a la sociedad esta revista. En muchas revistas científicas se opta por el cobro directamente de cada artículo, del orden de 800.000 euros que puede costar en algunas revistas de postín publicar un artículo. Creemos que eso no va con nosotros y es el orgullo, y por eso la asociación es de interés público, ¿no? Es de utilidad pública. O sea, esa es nuestra labor y eso es lo que entregamos a la sociedad, esta revista. Aparte de todas las actividades como viajes, las conferencias, etc. Sí, ¿y dónde la podemos encontrar? Entonces, sí, sabía que tenía que contar algo más. Evidentemente, bueno, como ya conocéis la página web de la asociación, voy a compartir la pantalla de la... Además me he dejado las gafas en la moto. Es esto, ¿no? Aquí. No, aquí, vale. Muy bien, aquí tenéis la página web de la asociación. La conocéis todos, la tenéis que manejar. Entonces, en publicaciones tenéis la revista y esta es la web propia de la revista, donde vais a encontrar una presentación, los miembros del consejo de redacción, los miembros del comité científico, las normas de edición, esto lo activaremos ahora en breve para facilitar el envío de los artículos, la hemeroteca con todos los números anteriores y una llamada al último número, que en este caso es el 182. Bien, entonces cuando pinchéis en el 182 ya tenéis aquí la portada, los datos y cada uno de los artículos del índice con un enlace que os lo permite descargar. Entonces, si cogemos, por ejemplo, el primer artículo, se abre una pestaña nueva y aquí tenéis el artículo en PDF, cada uno de los artículos. Bien, para que lo descarguéis. Luego le dais a descargar, lo guardáis y lo podéis leer este verano en la playa, los que podéis ir a la playa, en la piscina o en la terraza de casa, donde queráis, y podéis descargaros todos. Esto es abierto, con lo cual entra cualquiera. Los socios vais a recibir un correo electrónico con la revista entera montada para que no tengáis que descargar todos los artículos y en buena calidad. Aquí se ha reducido un poco la calidad. Entonces, esta es, aquí tenéis todos, ¿vale? Esta es la web de la revista. Como digo, bueno, pues se irá en la hemeroteca, tenéis aquí todos los índices de todos los números anteriores y ya se ha incorporado el nuevo, el 182, que vuelve a venir a esta página. Así que ahora solamente os queda a vosotros leerla y enviar artículos. Yo con eso ya estoy contento. Bueno, pues ahora sí que podemos dar un aplauso a Federación por Ignacio, por el gran momento en el que estamos. ¿Vamos a hacer un coloquio o cómo hacemos? Ya, sí, para cerrar el acto, el presidente, pues bueno, va a pronunciar algunas palabras
Para aquellos que tengáis todo en mosaico, podéis dar doble clic a la pantalla del hablante. Nosotros no, porque si no, no. Bien, pues buenas tardes a todos. Soy Manuel Valentín Gamazo, como presidente de la asociación. Estamos en un momento importante, que no lo parece, porque estamos hablándonos a través de este mecanismo malvado que es el sistema telemático. Pero este mecanismo malvado es el signo de los tiempos. En la presentación de la revista ya he mencionado que en la mitad del siglo XV aparece, se inventa la imprenta y habría que pensar o imaginar que podía haber personas que considerasen que aquello era algo del diablo, era una maldad y que no era lo mismo que seguir copiando todas las publicaciones como se venía haciendo en los monasterios y demás. Todos sabemos que la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV es el principio del Renacimiento realmente, y es uno de los acontecimientos históricos que dan lugar al Renacimiento y a la revolución cultural hasta nuestros días. Esa misma revolución cultural es para nosotros la digitalización. No podemos quedarnos fuera de esta carrera. La digitalización es una imposición, y muchas veces es imposición incluso dentro del ámbito científico, pero lo es en muchos otros ámbitos. En el ámbito judicial, por ejemplo, estamos ya desde hace muy poco obligados a movernos exclusivamente por la vía digital. Pues bien, en eso estamos. Estamos, por tanto, subiéndonos al carro de una revolución cultural que es la digitalización y, por tanto, pues tenemos que sentirnos bien y pensar que estamos en el buen camino. Ello, no obstante, hay algunos, como yo mismo, que no queremos perder la revista en papel y pues, tal vez sea por algo, por una tentación romántica o por la que sea, pero yo quiero ver la revista. Y por eso, como bien sabéis y os lo hemos dicho, pues la revista papel sigue existiendo y puede ser adquirida por aquellos que quieran tenerla al alcance de la mano. Algunos la venimos coleccionando desde los viejos tiempos y queremos seguirla teniendo en nuestra casa dentro de esa colección de la revista. Por tanto, de lo que se trata ahora sencillamente es, primero, recordar y tener aquí presente a Amador, que ha sido el alma de la revista de la asociación durante muchos años. Insistir en que Amador no se nos quita del medio, no se echa a un lado, sino que va a seguir siendo responsable de la revista en papel, de números especiales que se van a seguir produciendo, por lo general monográficos sobre áreas concretas o sobre materias concretas. Y por tanto, pues no hay ni que decir ni adiós ni hola a Amador, sino que sentirnos extraordinariamente felices de que él sigue estando aquí con nosotros y no en el día a día, sino en el día a día de las revistas especiales, que creo que es importante que estén en sus manos. En segundo lugar, sí, darle enhorabuena y la bienvenida a Ignacio Gil, que es el contraste con todos nosotros, que somos gente veterana, y Ignacio Gil es un jovencísimo arquitecto que tiene una ya trayectoria extraordinariamente brillante, a pesar de su corta edad, y nos sentimos muy, muy felices de tener como director de la revista Ignacio Gil. Y aquí está el primer número. Creo que el juicio sobre ese número lo tenéis que dar cada uno de vosotros, viéndolo, leyéndolo y sobre todo compartiéndolo. Yo creo que las revistas son importantes porque prácticamente todas las provincias españolas hay gente que es de la asociación, en algunas provincias con muchos socios que se ven, que tienen mucha actividad, y en cambio en otras son a unas pocas personas que no tienen esa actividad intensa que tenemos en algunas provincias. Pues bien, esas personas se mantienen en contacto con la asociación
a través de la revista. Por tanto, la revista es un mecanismo de comunicación entre los socios de la asociación. Pero sobre todo y en especial es también una forma de conectarse con el mundo cultural, con el mundo de la restauración, con el mundo del patrimonio histórico español, y esa es nuestra aportación. No puede la asociación solo ser una especie de agencia de viajes donde la gente se apunta y hace excursiones envidiables y maravillosas, sino también nosotros tenemos una obligación de hacer nuestra aportación al ámbito científico, y porque es en todos los ámbitos donde hay que dar la batalla en la defensa de nuestros castillos. Esto es todo lo que yo quería decir, sentirnos especialmente felices porque estamos en la línea de la modernidad y ponernos a entera disposición de los asociados para lo que queráis. Insistimos mucho, por tanto, en que no deja de publicarse en papel y que, por tanto, el que lo desee ya deberá conectar con la asociación para adquirir la revista. Esto además, y termino, no es solamente algo de hoy. Esta misma mañana, o ayer, perdón, estuve haciendo una salutación también en la presentación para presentar una revista en Murcia. Nuestros compañeros de la delegación de Murcia sacan también una revista. Y igual que la de Murcia, pues tenemos por aquí tengo a la mano, delante de la mano, la revista de los Castillos de Aragón. Es conocida la revista Castellum de los Castillos de Cataluña. En fin, en casi todos los rincones de España se están haciendo revistas para apoyar esa lucha que tenemos nosotros desde siempre con la voz de Neperean, para que no perezcan nuestros castillos. Bueno, yo no conozco bien los mecanismos estos de comunicación, lo digo porque tengo aquí a Miguel Ángel a alcance de la mano, y después, si podemos abrir un coloquio, porque alguien tenga interés en preguntarle a Ignacio o a Amador acerca del momento que estamos viviendo. ¿Está abierto todo o hay que dar... Bueno, lo primero, un fuerte aplauso a los ponentes de la revista. Bueno, sí, está bien. Esto aquí. Y os activo como siempre. Participantes. Claro. Tenéis todos activado la posibilidad de cualquier pregunta que tengáis, pues bueno, está abierto el micrófono. Oye, una pregunta. Eso de la revisión de pares, se me ocurre que tiene que ser algo muy complicado, ¿no? O sea, porque le encargas a alguien que te revise un artículo sobre las murallas de Talamanca, como mínimo tendrá que ir a Talamanca. Tiene que ir a la isla de Terceira. Vamos a ver, cuando recibimos en la asociación un artículo, un candidato para... No sé, cuando recibimos un artículo candidato para publicar, en ese momento el Consejo de Redacción busca los candidatos a revisores más idóneos por la temática de ese artículo. Entonces, no es solamente temática geográfica, sino también de psicológica, o si es de intervención, o si es de investigación pura y dura, histórica. Es decir, que no es necesario que conozca el castillo en sí, pero sí que sepa que ese artículo tiene una calidad científica, que las fuentes que utiliza son idóneas, son las buenas, son actualizadas, que no es un plagio, que no es que es original y que requiere, bueno, pues la calidad científica que se pide. Entonces, esos revisores, esa revisión siempre es anónima, es decir, el autor no conoce quién le ha revisado y los revisores no conocen el nombre del que revisan. Claro, por eso es ciego, sí. Eso, claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es preparar un manuscrito que no tenga información ninguna del autor, para que los revisores no sepan quién es y no estén condicionados. Y eso hace que, bueno, pues que sea lo más objetivo posible. Entonces, ¿qué ocurriría en caso de que hubiese un empate o que fuese muy dispar? Se puede pedir una tercera revisión o las que fuesen necesarias, ¿no? Las reseñas bibliográficas, sin embargo, eso no lleva a revisión por pares. Simplemente pues, es una buena reseña que cualquiera de nosotros podemos hacer y eso las podéis enviar los socios
también con la portada del libro y, bueno, en el consejo de redacción valoramos su idoneidad o no y todo eso, ¿no? Entonces, esos revisores, lo que les hacemos, les mandamos un formulario sencillo pero esencial, con una serie de preguntas muy concretas, que puede ser de sí o no. Por ejemplo, ¿el artículo es original? Sí. No. Ese no ya podría invalidar su publicación, si no es original. Pero si no es original, pero por ejemplo es una traducción de un buen artículo y consideramos que es importante que se presente en español en esta revista, podría valer, ¿no? O sea, quiere decir que al final siempre hay... No es un robot el que controla todo esto. Por ejemplo, también se pregunta si no es original, si ha sido publicado en un congreso y si lo que hay es una ampliación, ¿no? Porque puede ocurrir que, sobre todo en los congresos donde se va dando noticia de las investigaciones de cada uno, se presenta la investigación en trabajo y luego se rehace, se completa, se actualiza para su publicación en una revista. Entonces, evidentemente ya ha habido una publicación previa, pero la de la revista puede mejorarla. Entonces, el revisor debe contemplar eso. Si el artículo es tal cual lo que presenta el Congreso, pues mira, no, ya está publicado en el Congreso, ya está publicado en otro sitio. Si es una revisión sustancial, en ese caso sí. Es una revisión de tipo de verificar que las fuentes son las que dicen y que no es una copia de otro. Claro. No es que se metan en el castillo a ver si es verdad que la piedra de abajo era de color... Hombre, ya si lo hacen, o sea, ya más que revisor, no lo sé, o sea, es muy friki, quiero decir que... Eso era lo que yo ya se pasa. Eso no está en el sueldo. Tampoco lo otro. No, vamos. Vamos a ver, o sea, quiero decir, si es un castillo que... pongamos un ejemplo, alguien manda un artículo sobre el castillo de Montiel, pues evidentemente, y no es ninguno de los que están ahora trabajando en el castillo de Montiel, pues evidentemente se mandará a revisar a alguno de los arqueólogos, David Gallego, Jesús Molero, que están allí en el castillo de Montiel. Entonces, evidentemente ellos conocen todas y cada una de las piedras de ese castillo, pero o sea, es un caso muy concreto, evidentemente, ¿no? La revisión por pares lo que atañe básicamente es un estudio, o sea, metodológico, si la metodología se adecua a un estudio científico y si ese artículo es científico. Si no es científico, es de divulgación, para eso tendremos otros medios de comunicación, como es el boletín, donde ya sabéis que podéis pues eso, desarrollarlo, mandar aquello que vosotros queráis mandar de los castillos, desde una visita que hayáis hecho, algo que os llame la atención. Por eso hemos querido desglosar, dejar una revista puramente científica que lo que atañe es artículos científicos, entrevistas a personajes ilustres e importantes en el mundo de la gestión castillo-lógica, y por otro lado, desglosar esas páginas amarillas que son la vida y esencia, por así decir, los cotilleos también de la asociación, pues bueno, que hacen un poco esa vida social. Por lo tanto, de esa forma, mantenemos, por un lado, que cada uno de vosotros queráis escribir, o uno de vuestros hijos, que también creo que es una sección importante que vamos a desarrollar en el boletín, que uno de vuestros hijos nos mande algo sobre un castillo y que bueno, pues tengáis esa posibilidad de también expresaros en un boletín nuestro. Así que tenemos revista científica por un lado y que se alumbra hoy de forma digital, y ya teníamos ese boletín que era en diciembre y que este año, al que os animo, tanto Pablo como yo, que somos los que lo llevamos, a que mandéis vuestras opiniones, vuestros viajes. No sé si alguno lo diréis, pero por favor, si vais a alguna zona, siempre no os olvidéis de visitar a vuestros amigos los castillos. Y bueno, no sé si tenéis alguna otra cuestión. La revista se va a enviar, bueno, como se venía haciendo hasta ahora, la asociación tiene unos convenios con distintas universidades, centros de investigación, bibliotecas, con las cuales hay intercambio, y además se envía a bibliotecas importantes, ¿no? Por ejemplo, estamos elaborando un listado, pues con la Library Library o el RIVA de Londres, el Museum, etcétera. Para que... ¿Quién está hablando? Has andado demasiado. Ah,
Sí, Silenciar, vale. No, pensé que era una pregunta. Entonces, en las bibliotecas va a estar la revista. Es importante que a las bibliotecas vaya en papel. O sea, el papel sabemos que dura al menos varios cientos de años. Los PDFs no sabemos cuánto duran. Los CDs, yo tengo CDs de hace 10 años que ya no me valen. Algunos tenían actas de congresos que ya no podemos leer. Por eso siempre es importante que haya una pequeña tirada en papel, para que quede aquí, para que queden estas bibliotecas y centros de investigación. Y también para el que la quiera seguir teniendo, porque a todos nos gusta tener un objeto en la mano y verlo, ¿no? Y leerlo y poder llevarlo. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión. ¿Tenéis alguna duda, pregunta? Bueno, pues si no hay más intervenciones, un saludo a todos, que nos sentimos extraordinariamente felices por estar presentes en este momento de la historia de la Asociación Española Amigos de los Castillos. Un saludo entrañable a los colaboradores que han escrito para este número tan especial de la revista, que es el dar el paso al frente de su digitalización. Y bueno, pues que estamos a la disposición de todos en la asociación para seguir adelante con nuestro trabajo. Pues si no hay más, pues muy bien, cerramos estos malvados sistemas. Cuidaos mucho. Y hasta la siguiente. Un saludo a todos. Un saludo y si no hablamos ya, feliz verano. buen verano. Igualmente. Y nos vemos a la vuelta.